Bueno, saludos, 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 buenas noches. Eh, Nuevamente por acá, si usted me ve que estamos, como dije anoche, mirando hacia dos áreas, es que comenzamos a transmitir también por nuestro Zoom de Sacudiendo las Raíces de Nuestra Fe y este canal de Facebook, Ministro Félix Edgardo, slash, eh, Sacudiendo en las Raíces de Nuestra Fe. Cada vez que he hecho un programa o alguna comunicación sobre sacudiendo las raíces de nuestra fe, es que trato de dedicarme a investigar las doctrinas, los dogmas, las enseñanzas dentro de nuestra fe cristiana. Dentro de nuestra fe cristiana, los tipos de enseñanza que hemos adquirido, recibido, la investigamos y tratamos de llevarlas a la luz bíblica. Como dije anoche, vuelvo y me repito hoy, en esta entrega que tiene que ver con Pentecostés, que tiene que ver con el nombre bíblico que es Shavuot, su interpretación Pentecostés, eh, imparto o desarrollo este tema no desde una perspectiva de una fe personal o un modo de creencia dentro de una doctrina, una dogmática per se, sino que tratamos, o estoy tratando de llevarlo en primera persona al contexto bíblico con su historia y su contexto de lo que tenemos en la Biblia. Ya dije anoche que mi fuente, la fuente que estoy usando para el texto es la Reina y Valera, ¿no? El texto bíblico que eh, la iglesia cristiana y especialmente la iglesia pentecostal adoptó e usa, y ese es el texto que estamos usando. Algunas fuentes de las cuales voy a citar es, guardé el librito por algún lugar por aquí, son varios libros, uno es, déjeme, y le digo rapidito para que usted pueda tener algunas fuentes, de algunas fuentes, es El poder espiritual de las siete fiestas de Dios, de Baker, por acá, Diana Baker. Otra fuente es del profesor eh, Joseph Good, de su libro Rosh Hashanah y el reino mesiánico venidero. Algunas otras fuentes más que las tengo por algún lugar, por aquí. No quiero seguir quitando libros, pero hay varias fuentes para los que puedan preguntar dónde están esas fuentes. Mire, por ahí. Hay muchas fuentes más, ¿ok? Dicho esto, so, tratamos de entregar alguna información. Déjeme, discúlpeme y acomodo ya este por acá y compartirlos. Entonces, haciendo una recapitulación, anoche hablábamos de Pentecostés y el tema era Shavuot o Pentecostés. ¿Cuántos Pentecostés hay en la Biblia? Hablamos de la definición de lo que es Shavuot, su interpretación al griego, Pentecostés, y explicamos la razón por la cual. Si usted entró ahora y nos escucha, usted puede ir de nuevo a nuestra página y ver el video de anoche. Y ahí podrá escuchar y ver lo que estuvimos compartiendo anoche. Entonces, en la continuidad de Pentecostés, de Shavuot, ya ayer demostramos por la Biblia, por la historia, los sucesos históricos que ocurrieron, para los cambios que han habido. Ya estoy, ¿verdad? Si usted, vuelvo y repito, si usted me está escuchando hoy y no sabe de lo que hablé ayer, hablamos de los cambios, cómo surgieron los cambios en las distintas épocas y la razón por la cual Pentecostés, eh, este año 2025, el cristianismo lo va a celebrar el próximo domingo y los judíos ya lo celebraron, lo comenzaron celebrando ayer. Entonces, eso lo explicamos anoche. Hoy, en esta noche, nuevamente tengo la oportunidad, gracias al Eterno, tengo la oportunidad de poder usar de las redes, de poder usar de las plataformas que tenemos a mano para compartir con usted. Así que
De antemano, reciba un fuerte y caluroso abrazo, todo aquel que nos pueda estar viendo, todas aquellas personas que comparten con nosotros a través de las redes, y si usted no comparte con nosotros a través de las redes, también sea bendecido por nuestro Creador. Y a los que hace tiempo que no podemos saludar y no hemos visto, es estudiantes, pastores con los que hemos compartido, gente de fe con las cuales hemos tenido algún enlace. Reciba un fuerte abrazo de nuestra familia, y gracias por usted tomar de su tiempo y pasar por este canal. Dicho esto, hoy continuamos con Pentecostés, ya que en el calendario judío tenemos este Pentecostés por 2 días. De hecho, en Israel, esta fiesta de Pentecostés es una semana, aunque, es un día, perdón, aunque se le llama también las semanas, ¿no? O las fiestas de las semanas, la fiesta de las cosechas también se le llama, y um, hay una ventana, si lo puedo llamar así, una ventana que se abre, donde en estas fiestas, dentro de la tradición judía, se conmemora por 2 días. Hay una historia donde se habla de que casi que 2000 años atrás, en el tiempo aún quizás en el tiempo del Segundo Templo, ya cuando Jerusalén era visitada por estas grandes citas divinas. El historiador Josefo habla de que en las citas divinas, en estas fiestas, como usted las conoce como judías, que no son judías, ya expliqué, que son las citas de Jehová, las citas divinas, los Moed, en las convocaciones santas que el Eterno entregó a un pueblo llamado Israel. Dicho esto, citamos Éxodo, ah, capítulo 23, citamos Éxodo capítulo 34, Deuteronomio 16. Repito con calma: Éxodo 23, versículo 14 en adelante, Éxodo 34, versículo 22 en adelante, Levítico capítulo 23, del 1 en adelante, especialmente esta cita divina de la cual estamos hablando en esta noche, en el versículo 15. Eh, Deuteronomio capítulo 16, del 1 al 17. Ahí están las citas bíblicas para lo que estamos hablando y la referencia de lo que es esta cita divina llamada Shavuot. Entonces, la historia que le estaba comentando es que en la antigüedad, 2000 años atrás, aún en la vivencia de lo que se llamó el Segundo Templo, y especialmente en el siglo I, en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de Jesús, según el historiador Josefo, Flavio Josefo, narra en sus escritos que para estas citas divinas, especialmente Pesaj, su nombre como usted lo conoce quizás es Pascua, venían miles de peregrinos, subían a Jerusalén a esta cita divina. Otra de ellas es la cual estamos hablando hoy, Shavuot. Por eso usted va a Hechos 2 y ve que en Hechos 2, del versículo 2 en adelante, va a decir de todas las nacionalidades que vinieron, de todos los lugares que vinieron a esta cita divina. Porque según en Levíticos 23, la cita que le di, y según Éxodo 34, debo de decir, versículo 22 en adelante, y Éxodo 23:14, cita ahí que cada 3 años los hombres tenían que subir a esta fiesta, lo que le dicen hacer aliyá. Entonces, en los tiempos antiguos, como no hay la tecnología que había hoy, cuando se declaraba una cita divina, ejemplo, Pesaj, Passover, que es con ver la luna llena, se declaraba la cita divina, y algunos van a decir que salía un humo del templo, las personas lo veían y lo iban llevando hasta que los que estaban más lejos sabían que había comenzado y se había declarado una cita divina. Entonces le daban espacio de 2 días. Hoy, un grupo ortodoxo también lo hace así, especialmente los que están fuera de Israel, que no tienen la oportunidad de volver a Israel, especialmente judíos ultraortodoxos que viven quizás en New York. Los que no pueden ir, pues tienen un espacio de 2 días. Entonces, entrando por esa ventana que se abre, pues yo estoy aquí con usted en esta segunda noche.
como dijera ayer en la noche, estuvimos hablando de Shavuot y tratando de contestar muchas preguntas que aún yo tenía. Y de las preguntas que a mí me llegaron hace mucho tiempo atrás, las traté de contestar. Entonces, vuelvo a recapitular y a decirle que la importancia que usted pueda pasar por nuestro canal y ver lo que hablamos ayer, eh, usted va a poder eh, entender por qué hay una fiesta o un Shavuot o un Pentecostés, se puede definir así, judío y uno cristiano. Ahí está la respuesta. Y entre otras, la historia que lleva a que hayan dos Pentecostés, el cristiano y el judío. Y fuimos al texto bíblico para entender eh, cuál es el correcto. Dicho esto, quiero saludar entonces a todos los que se están conectando por ahí nuevamente. Merian Cruz, gracias por estar conectada. Y a los que nos verán más adelante, cuando subamos esto a través de alguna plataforma, sea YouTube y sea nuevamente en este canal, pues sea más que bendecido. Entonces, a lo que vamos hoy. Características que vamos a ver, algunas características que vamos a ver en esta cita divina que es Shavuot. Ya hablamos y usted se puede ir aterrizando que la base bíblica de las cuales están las citas divinas están en Levítico capítulo 23. Entendiendo hoy y dejando claro y establecido que yo estoy hablando con usted que es biblista. O sea, yo le considero a usted un estudioso de la Biblia. Entendiendo yo y estando en acuerdo con usted que me está viendo, en que vamos a estudiar el texto bíblico, las escrituras, a la luz de las escrituras. Bien, y ya establecimos que la fe dogmática, la fe doctrinar, no es la que vamos a desarrollar en esta noche. Como lo hicimos ayer en la noche, lo vamos a hacer hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí yo no voy a defender un postulado, que aquí yo no voy a entrar en defensa ni aún ni lo que yo creo. Lo que yo creo personal es lo que yo creo personal y de ahí, hace muchos años, luego de tener todas estas experiencias con distintos maestros a través de los tiempos, especialmente vuelvo a traer a memoria aquellos profesores que tuve para allá, para el 2008, 2009, 2010, en la Universidad Pentecostal Mispa, que me enseñaron, ya que yo llegué eh, sin mucho conocimiento, claro, no es que tenga ahora más, pero cero conocimiento, y ellos me inspiraron y me educaron a buscar información, a buscar bibliografías, y no solamente a exponer lo que yo creo, sino a permitir que las distintas fuentes hablen. ¿Ok? Entonces, nuestra fuente, estoy usando Reina Valera. Entonces, en esta noche no voy a defender, quizás, como había explicado, el dogma dentro de la doctrina pentecostal. ¿Ok? Vamos a hablar de lo que es la Biblia, vamos a hablar de lo que es el pueblo de Dios y vamos a hablar de lo que es el pueblo de Dios, cual él llama a Israel. Entendiendo lo que estoy explicando, quiero que usted entienda que lo que vamos a hacer es leer la Biblia en el contexto de que la Biblia es una, ¿ok? O como se va a decir luego de Martín Lutero, los reformistas, solo escritura. Ese término solo escritura es hermoso. Solo escritura. Así que, dicho esto, Levítico 23 habla de las citas divinas. Su Reina y Valera los va a tener como las fiestas solemnes, eh, que va conjunto con números 28, números 29. Y ahí habla de esta cuarta fiesta de primavera, especialmente en el versículo 15, y explica lo que es esta fiesta de la semana, la fiesta de las cosechas.
Características, y permítame usar el idioma original, de Shavuot. Es que esta cita divina se va a manifestar, se va a cumplir, se va a convocar, se va a celebrar al día 50. ¿Ok? Por eso es que le llamaron Pentecostés. Cierro ese paréntesis. Dicho esto, vaya conmigo en su mente, trate de ir conmigo a esta película, a este viaje, y vámonos atrás en el tiempo, donde aquel pueblo que vivía en Gosén, aquellos hijos de Jacob, aquellos 75 personas, de 70 a 75 personas, dice en otros escritos, estaban ya en Gosén, crecieron en número, se levantó un faraón que no conocía a José, esclaviza el pueblo, Dios levanta a un caudillo llamado Moisés, Moisés viene y liberta al pueblo, salen de Gosén. Antes de salir de Gosén, ustedes saben que tuvieron que celebrar la cita divina de Passover, de Pesach, donde se degolló el animal, la sangre del animal la tuvieron que poner en el dintel. Y esa cita divina explicaba anoche que desde Egipto a Yeshua, y quizás lo voy a extender, mira cómo lo voy a hacer, lo voy a extender hasta el año siglo sexto de nuestra era, lo que eran específicamente en Jerusalén, y especialmente Jerusalén y algunos otros lugares, estuvieron celebrando la cita divina de Passover, de Pesach, de Pascua, en el día 14 de Nisan. ¿Por qué enfatizo eso? Porque anoche le decía que en la historia, en el siglo II, específicamente hubieron dos hombres muy importantes en la historia de la cristiandad, en la historia de el cristianismo. Uno se llamó y le pusieron San Aniceto, y el otro fue Justino Mártir. La especialidad de Justino Mártir es que Justino Mártir se le adjudica a él que es el que cambia el día de 14 de Nisan para la cita divina, o lo que es Passover. Varón, explíqueme, pues yo no estoy entendiendo, explíquemelo a lo boricua como es usted. Ok, bien sencillo, que por todos esos siglos, desde que el pueblo de Israel se forma de un pueblo en Egipto, y Dios le dice, oye, esta es la instrucción, vas a matar un cordero, vas a poner la sangre en los dinteles, vas a venir el ángel de la muerte, todo aquel que esté cubierto sus dinteles con la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasará. Y es la cita divina, cual se va a llamar Passover, Pascua en español, Pesas en su nombre original. Entonces, llega el siglo II y en Roma va a venir un hombre que va a cambiar esa cita, el día de la cita. Según la Biblia, si a usted le gusta la Biblia, es el día 14 de Nisan, o en el original, en el más antiguo, se llamó el 14 del mes Abib. Y por todos los siglos de los siglos, y especialmente Jesús lo celebró en el 14 de Abib. ¿Quién lo cambió? Aniceto y Justino, especialmente Justino Mártir. ¿Cuándo? En el siglo II. ¿Dónde? En Roma. ¿Cuál es la importancia de eso para usted que me está escuchando? Que por eso es que usted celebra Pascua, resurrección de Cristo, en un domingo. Y acá en los Estados Unidos se llama Easter. Bueno, ¿y cuál es la importancia? Estamos celebrando la resurrección y la importancia es la resurrección de Cristo. Bueno, si tú lo ves así y le ponen a que el domingo Él resucitó, vuelvo a repetirme, y esto lo diré y lo diré sin cansarme, que de viernes, cuando lo llevan a la cruz y lo crucifican como el cristianismo ha enseñado, al domingo de resurrección no hay 3 días, no hay 3 noches. Entonces, no va en la conexión del contexto y la historia, no va. Entonces, lo otro es que alguien nos mintió. Porque según los evangelistas dicen que cuando Jesús, el grupo de los fariseos o un grupo dentro de los fariseos le pide señal, ¿cuál es la señal que él da? La señal que dice Jesús es que él estará, la señal de Jonás, que como Jonás estuvo dentro del vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra, para que usted me pueda entender, 3 días y 3 noches. Y esa es la importancia de contar correctamente los 3 días
y los 3 noches. Entonces, si usted sigue leyendo más el texto, ya cuando María Magdalena va al sepulcro, el sepulcro estaba abierto y ya la había resucitado. Entienda eso. Varón, ¿por qué la importancia que usted enfatiza en eso? Porque cuando Justino Mártir, esto es historia, usted lo puede buscar, cambia el día de Passover y lo cambia del 14 del primer mes, del 14 de Nisan, del 14 del mes de Abib, lo mueve, ahí va a sacar del orden secuencial todas las citas divinas. Y entonces, como cristianos, no vamos a estar llegando a tiempo a lo que dice Levíticos 23. Pero ¿cuál es la importancia? Que Levíticos 23, versículo 2, el creador de Israel, Samu, el Dios eterno, el poderoso, el Shaddai, el León, el Dios de Israel, a través de Moisés, le dice al pueblo, Levítico 23, en su Reina y Valera, literal lo que dice ahí es, Moisés, habla a los hijos de Israel y diles. Entonces, tú me podrás decir, ok, teoría de reemplazo, eso fue para Israel. Pero ven acá, tú como iglesia, tu pastor no dice que somos el Israel espiritual. Entonces, ¿cuál es la diferencia si eres el Israel espiritual? Esto no es para ti. Pero si no eres el Israel y él es el Israel espiritual y esto no es para ti, ¿cómo entonces sí te aplica como Israel espiritual los diezmos, las ofrendas, los pactos, las primicias? Porque especialmente hablar de primicias es la tercera fiesta de primavera. Entonces, ahora es que yo puedo entender si Justino Martín saca el orden de cómo va cronológicamente cada fiesta o cada cita divina. Por eso es que tenemos hoy pastores pidiendo primicias, apóstoles, ministros pidiendo primicias en enero. Y te dicen que son bíblicas. Ese es el asunto. Está en la Biblia. Y te van a Levíticos 23 y te leen eh, todo este capítulo y especialmente te dice que tienes que traer primicia. Porque dice el versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. En el primer mes, en el día 14, a las 2 tardes será Passover, Pascua. Luego viene pan sin levadura, dice, y el primer día tendréis santa convocación, ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación. Habló Moisés diciéndole todo esto. Versículo 9. Estoy ahí. Y cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis la mies y traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. Entonces, ¿cuál es el orden? El orden es en el día 14, Pascua. ¿Ok? Al día 15 es el primer día de panes sin levadura, para que usted me pueda entender. ¿Ok? Entonces, viene Pascua, la primera cita, la convocación, panes sin levadura, y la próxima cita es primicias. ¿Ok? Entonces, ya estamos en primicia. ¿Qué pasa luego de primicia? Que después de primicias se van a contar los 49 días que se llaman los 49 días del Homer. Y explicaría, quizás en otra ocasión, le puedo sacar otra reunión, otro live. Podemos hablar entonces de lo que es el Homer. Al 49 días se cumple entonces el conteo de Homer y al día 50 es Pentecostés. Ese es el orden. ¿Y cuál es la importancia, el énfasis de usted ver el orden? Que cuando Justino Martín saca el orden y cambia el día de Passover del 14 de Nisan, entonces la saca, como ya he dicho, de esa cronología. Entonces, si ahora el 14 de Nisan, que es Passover, Justino Martín lo cambió a lo que se le llama la Pascua Florida. Búsquelo. Pascua Florida, que es la resurrección de Cristo, que es el Easter, perdón, Easter. Si lo cuentas que eso es Pascua y comienzas a contar después, 3 días después, tienes primicias, y luego de esos 3 días después que comienzas y ves que fue primicias, entonces tienes que contar 49 días plus. ¿En qué momento te va a llegar Shavuot?
Esa es una de las respuestas a la contestación. ¿Por qué el cristianismo en su globo va a celebrar Pentecostés el próximo domingo? La gran pregunta, ¿es bíblico? Pero claro, como hay un antisemitismo, claro, hay una desconexión de lo que es Biblia por tanta influencia que hemos tenido helénica, grecorromana, eh, pues estamos un poquito tarde y un poquito lejos. Dicho esto, entonces, versículo 15 del capítulo 23 dice que contaréis el día que siga el día de reposo, desde el día que ofreciste en la gavilla, estamos hablando de primicias, 7 semanas cumplirán estas, 7 por 7, 49. Hasta el día siguiente de séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo grano a Jehová. Y la llaman también la fiesta de las cosechas, Pentecostés. ¿Qué sucedió? Que cuando el pueblo, vamos a la historia todavía, no me sé lo de la historia, estoy ahí, abro un paréntesis y explico, trato de contextualizar cómo cambió y vuelvo entonces, permítame regresar a la historia de Egipto. Ya usted sabe que pasó el ángel de la muerte, el faraón deja ir al pueblo, Moisés con todos esos millares de personas israelitas y todos aquellos que tomaron la libertad porque eran esclavos, se van con el pueblo de Israel y se enfrentan al mar Rojo. El mar Rojo se abre, cruzan el mar Rojo, pasan el mar Rojo y ahora están del otro lado del mar Rojo. ¿Qué pasa con eso? Que cuando ellos cruzan el mar Rojo, se cierra el mar Rojo, ellos tienen 49 días al llegar al pie del monte Sinaí. So, ahora cuando ellos llegan al pie del monte Sinaí, se cumple el día 50, Pentecostés. Pero ¿qué pasa ese día? Características de Pentecostés. Y ahora vamos a entrar en algunos toques y en algunos misterios. Y ahora le voy a pedir a usted permiso por si me muevo y, ¿cómo puedo decir? Y entro en esa apertura, ¿no? Y en esa atmósfera, es la palabra que estoy buscando, de pentecostal que soy. Dicho esto, vamos entonces, capítulo 19, Éxodo, Israel está en el Sinaí, entra en un pacto. So, 19 de Éxodo, versículo 7, dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová todas las palabras que el pueblo. Estamos viendo aquí que Moisés es el mediador entre Dios y el pueblo. Ellos entraron en un pacto, ¿ok? Pero ¿cuál es el pacto? Vamos para atrás. Y Moisés subió a Dios en el versículo 3, 19:3 estoy. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Esto fue lo que sucedió, ¿no? Versículo 5. Ahora pues diréis oído a mi voz. Escucha, oído a su voz. Y guardaréis mis pactos. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. So, entraron en lo que muchos van a llamar lo que es un compromiso, lo que es una que tú vas. Hay una propuesta, el Eterno le propone al pueblo y el pueblo acepta. ¿Ok? Y ahora todo ese pueblo junto se convirtió en Israel. ¿Vamos bien? Ok. Entonces,
capítulo 19, versículo 14. Eh, perdóneme, déjeme ir un poquito atrás. Estuve en el versículo 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga. Escuche bien, el pueblo oiga. Todos los que estaban ahí, oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mi mano, porque será apedreado, aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, que ahí debe de decir en el original, shofar, subirá, subirán al monte. Y descendiendo Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus ropas, sus vestidos, y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, escuche bien, escuche, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte. Y el sonido, debo de decir lo original aquí, ¿ok? Y el sonido del shofar muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Ah, wow. Mire lo que es Pentecostés. Te estoy describiendo las características de lo que es Pentecostés, el bíblico. El sonido de la bocina de chofar aumentaba en extremo. Moisés hablaba y Dios les respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová dijo: Ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Capítulo 20 de Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué está pasando? Anoche expliqué que tradicionalmente, por tradición rabínica, los judíos entienden que esta cita de Shavuot la han marcado con el nombre de la entrega de la Torá. Ellos celebran la entrega de la Torá, ellos celebran la Torá, ¿ok? Los escritos, la inspiración de Dios. ¿Qué sucede con esto? Que si hoy nosotros, usted y yo, los que vivimos en los Estados Unidos, tenemos una constitución donde dice no matarás, donde en esa constitución usted sabe que hay leyes en las cuales usted no puede romper, usted y yo sabemos que eso salió de aquí. Son unos de los beneficios que nosotros, gentiles, si usted quiere llamarlo así, otras naciones hemos sido bendecidas por Israel y por el Dios de Israel. Ese es el orden, porque usted no tuviese Biblia si no hubiese sido por Israel. Si Israel no existiera, usted no tuviese Biblia, ¿cierto? Es el Dios de Israel. Entonces, aquí están los mandamientos. ¿Qué está pasando?
Capítulo 20 de Éxodo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo tenía miedo, el pueblo estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Escuché bien. Características que hay en Sabuot, según Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Sonar muy fuerte de trompeta, sonar muy fuerte del shofar. Fuego fue visto en la montaña, viento y rugido sobre el lugar. Ellos veían que ellos todos temblaban. Abro un paréntesis y escuche algo que he aprendido y que muchos están de acuerdo en esta enseñanza. Aún una de las fuentes que le cito, el profesor eh, y maestro Joseph Good, igual que aún otros más, están de acuerdo en que no solamente ese pueblo escuchaba la voz de Dios, como lo dice Éxodo capítulo 19, el, el Ramban, el rap, se me escapa, wow, se me escapó el nombre, Dan Ben Abraham, maestro, doctor Dan Ben Abraham, enseña también que el pueblo tuvo mucho miedo, pero más que el pueblo está teniendo miedo, lo grande que está ocurriendo es, y en esto van a estar muchos de acuerdo, en que el Eterno está hablando en hebreo, pero las naciones que están ahí están entendiéndolo también en su propia lengua. Dicho esto, lo que quiero decir, que la enseñanza mística, misteriosa que hay dentro de Pentecostés, dentro de Shavuot, y la importancia que usted tiene que entender es la manifestación literal que está viendo, fuego, humo, la manifestación en los sentidos de la gente que está ahí, porque están viendo y están escuchando. Y diría yo como un puertorriqueño que soy. Y lo brutal de esto es, y aunque la mayoría va a decir que el Eterno está hablando en hebreo, lo están entendiendo 70 idiomas. ¿Vieron cuál es la importancia de eso? La importancia de eso es que lo que ocurre en Babel, si usted se va siglos atrás, en Babel con Nimrod fueron trastocadas y cambiadas las lenguas, los idiomas. Y usted tiene que ver entonces que ahora en Pentecostés Dios vuelve a hablar con esa humanidad. Y cuando cito a Dan Ben Abraham está en acuerdo con muchos otros maestros y muchos rabí en que esa generación que está al pie del monte fue la generación única que ha tenido el privilegio de escuchar la voz de Dios, de ver la manifestación del Dios de Israel. Déjeme y toco un punto místico. Misterio. Cuando hablo místico es un misterio que va a hablar. Anoche hablaba de las 22 letras del alfabeto hebreo que tienen valor. Y cuando usted une esas letras, no solamente usted tiene o un nombre o puede hacer una oración, tiene un significado grande. Algunos van a hablar del misterio que como se estaba escuchando la voz audible de Dios, cuando esa voz salía, salían las letras. Y lo brutal que está ocurriendo allí es que esas letras estaban entrando en los cuerpos de las personas que estaban allí. Dije que me iba a poner místico. Si usted no tiene que creerme, yo solamente quiero desarrollar y quiero que usted pueda entender que más que algo literal, había mucho más que eso y eran asuntos espirituales. Yo no sé si usted ha visto la película de los Avengers, especialmente se me escapa el nombre del doctor.
Usted sabe que hay un tipo que abre portales en los Avengers, el doctor, no me acuerdo ahora el nombre, pero es la película de ese doctor. Y un momento él está pasando por unos asuntos que como unas letras lo chocan. Porque yo no sé si usted sabía que usted es un alma dentro de un cuerpo. A donde quiero llegar es que esas letras no solamente eran letras, era ese asunto espiritual de esas letras, que era esa voz que se estaba escuchando y cada declaración. ¿Cómo lo puedo explicar para que usted me pueda entender? Déjame ver cómo lo explico. Ok, ya. Cuando Dios iba declarando cada mandamiento, cuando Dios estaba diciendo esos mandamientos que se resumen en 10, déjeme seguir esa línea, se resumen en 10. Cuando se iban declarando cada uno, ejemplo, no tendrás dioses ajenos de mí. Todas esas letras iban saliendo, iban entrando en cada alma de la que estaban allí. Así que cada alma que estaba sembrada en aquel lugar, algunos dirán que habían 6,000 almas, otros van a decir que es muy poca, perdón, ¿cómo es? 600,000 almas, gracias, lo dije correcto ahora. 600,000 almas estaban siendo trastocadas por la voz de Dios y las letras del hebreo que entraba. 70 idiomas estaban entendiendo los mandamientos. Bueno, ¿y cuál es la importancia de eso? Bueno, que no hay excusa. Que no hay una excusa porque entonces todas esas lenguas que fueron trastocadas y crearon su cultura, crearon su historia, ¿no? Crearon sus civilizaciones, porque usted sabe que en Nimrod cada cual luego se esparce y se unen según el idioma que hablan, se crean naciones. Pues ahí esas naciones están reunidas ahora en Pentecostés, escuchando todas ellas la voz de Dios y los mandamientos del Eterno. Israel permanece asombrado. ¿Cuál es la importancia de estas características de Shavuot? Vaya conmigo a Hechos 2. No sé si usted va a ver lo que ya yo vi, pero te lo voy a compartir, ya que ha estado conmigo aquí. Por espacio de estos minutos, estos 40 minutos, regálame algunos 15 o 20 más y nos vamos. Hechos 2. Y cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó la cita divina de Shavuot, estaban todos juntos y unánimes. Había un pueblo allí. Y de repente, escuche, vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Y había en Éxodo 19, en Shavuot, al pie del monte Sinaí, un viento que soplaba fuerte, un viento que rugía, ¿no? Que hay en Pentecostés, viento que ruge, en Hechos 2, 1200 años después. ¿Ok? Sigo. ¿Qué más había? Y se llenó sobre toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron como lenguas repartidas de fuego, que se veía en el monte fuego. Ahora, 1200 años después, en el templo, ahí están los seguidores, los discípulos de Yeshua Hamashiach, de Yeshua Ben Yosef, de Yeshua Nazareno, y sobre ellos se ha posado como unas lenguas de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El griego allí dice glosalia, idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraba entonces en Jerusalén, escuche, judíos, coma, hay que leer con calma, habían en Jerusalén judíos, ¿qué más? Varones piadosos, hay una diferencia, habían judíos y varones piadosos, los justos de las naciones también estaban allí. Y dice, de todas las naciones bajo el cielo estaban allí. Coincidencia, similitud diría yo. Lo mismo que ocurrió en el Sinaí está ocurriendo ahora, 1200 años luego, en Pentecostés. Viento recio, lenguas como de fuego,
sonido de trompeta, sonido de shofar, hablaron en otras lenguas, en idiomas. ¿Cuál es la importancia? Y estos minutos que me quedan, pónganme mucha atención. Tú que amas a Jesús, tú que dices que Jesús es tu Dios, que tú le sirves, que tú predicas, y especialmente que estás predicando la venida inminente de Jesucristo, especialmente que estás predicando en estos últimos días por lo que se está viviendo en el mundo, que Cristo viene. Si tú eres un predicador y tu prédica está basada en que Cristo viene, que hay que predicar que Jesucristo viene, que hay que predicar que viene el rapto, si esos son tus temas, esto que voy a hablar creo que sería bien importante para ti. ¿Por qué? Porque la fiesta de Shavuot, que es Pentecostés, ya te expliqué que es Pentecostés, ¿no? Se, eh, se tradujo en Pentecostés en griego, pero su original es Shavuot, ¿ok? Es el cuarto festival de las citas divinas, de las fiestas de o los festivales de primavera. Ya dijimos, Passover, Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés. ¿Ok? Entonces, el escritor de Levítico 23 nos explica que a partir de la fiesta de las primicias se va a contar 7 semanas y luego de esas 7 semanas se va a celebrar entonces la cita divina de Shavuot. Explicamos, ¿no? Eso no entendió. ¿Por qué es importante esto? Eh, Porque ahora Pentecostés es la fiesta también de los frutos. ¿Qué tiene que ver con eso? Como explicaba anoche, tú lo siembras en primicias y en Pentecostés lo cosechas. No sé si la agarraste. Una vez más, tus primicias las llevas en el orden correcto y en Pentecostés lo cosechas. Escuche esta parte importante que te la voy a compartir como un dato. Si quieres lo tomas, si no, no es problema. Pero dice que Shavuot ha sido nombrada por los rabinos como el Azaret. El Azaret, ¿qué significa el Azaret? El Azaret lo que significa es conclusión, o mejor dicho, reunión festiva que concluye una temporada. ¿Mm? Sí, para los rabinos, Shavuot también es Azaret, que es la reunión efectiva que concluye una temporada. Hey, varón, ¿cuál es la importancia? Que lo que comenzó en Passover, en Pascua, concluye en Pentecostés. Que lo que abrió, tanto, que lo que abrió Passover lo cierra Pentecostés. Varón, ande me llevas, no te me vayas, predicador. Tú que hablas que Cristo viene, el rapto, nos vamos con él, la iglesia se va. Tú que estás predicando que se arrepientan de sus pecados, que vuelvan al Señor, porque el tiempo se acorta. Eh, Tú que estabas escuchando y estás siguiendo la prédica del apóstol Guillermo Maldonado, y Guillermo Maldonado, una de las últimas prédicas que vi de él, decía que este es el último tiempo. Para Guillermo, para el apóstol Guillermo Maldonado, de allá de Miami, nuestro respeto y que el Eterno lo siga bendiciendo por todos esos grandes libros que ha escrito y han bendecido un montón de vidas. El apóstol lo escuché en una de sus prédicas diciendo, este es el último tiempo. Este es el último tiempo. Si este es el último tiempo, tú tienes que entender esto. Tú tienes que entender que estas festividades de primavera, que comienzan en primavera, no solamente tienen un significado histórico, un significado agrícola, sino que también tienen un significado profético. Aquí voy. Te dije que te quedaras, te lo digo en estos 10 minutos que me quedan.
Porque a ti que te gusta entonces lo profético, aquí vamos con la importancia de volver a la escritura. Aquí te voy a desmantelar y sacar a luz la importancia de conocer y volver a la Biblia. Aquí te voy a hablar de la importancia de que también que ames tu doctrina, que también está bien que tú ames tu concilio, que está bien que tú ames el lugar donde tú creciste. Eso está muy bien. Pero ¿y qué vas a hacer con lo que dice aquí? A la luz de aquí, no la interpretación de tu concilio. ¿Qué dice? Que las citas divinas son 7. Pero tú, al haber, y yo, tú y yo, perdóname, tú y yo, que crecimos en el cristianismo, solamente quizás conocemos dos, bíblicas. A nosotros se nos enseñó la Pascua, y ya te enseñé una Pascua desligada de la Biblia, desligada de la cultura y desligada aún de Dios. Varón, estás loco, ¿cómo que? Bueno, Dios estableció a un pueblo Israel, ya lo leímos, está en Éxodo 12, que la Pascua sería en el 14 de Nisan. En el 14 del mes Abid, ¿cuándo tú lo celebras? Tú celebras Pascua un domingo, porque el catolicismo así lo estableció. Y toda la sombrilla que ha creado el catolicismo y todo el cristianismo está debajo del catolicismo, amado. Que no. ¿Qué día tú te congregas? Domingo. El domingo, ¿cuándo se estableció y quién lo estableció? En la historia. Constantino, al cual llaman el gran emperador y el padre del cristianismo. Busque. Claro que el cristianismo como establecido final y firme, si lo puedo llamar así, lo va a hacer el Papa, va a estar Teodosio. Dios mío, se me escapa el nombre del Papa. Deme un segundo, que lo tengo por acá en mi. Se me escapó aquí. Perdón, el Papa Damaso y eh, el emperador Teodosio el Grande. Ya cerca del siglo V, finales del siglo IV, es donde el Papa Damaso cierra el canon de la Biblia que tú tienes hoy y Teodosio el Grande establece la unidad de la iglesia y específicamente la doctrina trinitaria. Y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy dentro del cristianismo. Y se estableció como el día de adoración, el Sol Invictus, perdón, el Sunday, el domingo para usted. Pero eso es Roma. ¿Por qué digo que es Roma? Porque yo tendría que hablarle en otra ocasión de otro grupo que existía en Jerusalén y que existió casi hasta el siglo V, hasta el siglo V, y quien lo desaparece es Helena. ¿Quién es Helena? Helena es la mamá de Constantino y desapareció este grupo que se llamó los Ebionitas. Y los Ebionitas eran seguidores de Yeshua HaMashiach en Jerusalén, parte de la historia. ¿Qué tiene que ver con esto? Que estas festividades de las cuales te estoy hablando hoy son las primeras 4 de primaveras. Y tú como cristiano solamente conoces dos, Pascua y Pentecostés. Las otras que tú conoces es el 24 de diciembre como Navidad. ¿Qué más conoces? La Pascua, que es el de recoger huevito con el conejo. El Día del Amor y la Amistad. Bueno, lo añadieron el Día del Amor y de la Amistad, pero es el Día de Cupido. Todo el sincretismo que ha entrado dentro de la cultura helénica grecorromana que hemos recibido y ha sido impuesta dentro de la religión de Roma, que es el cristianismo. Pero entonces, a lo que es bíblico, nos falta como cristianos. Porque adicional de Pascua y Pentecostés, tendríamos que saber de que la primera es Pascua en las fiestas de primavera, la segunda es los panes sin levadura, la tercera es primicias y todas van en primavera, porque la gran pregunta es quién sacó a primicias
del tiempo de primavera y la puso en enero. Pregúntate eso. Entonces, ¿cuál es el orden, varón? Bíblicamente, según Levíticos 23 y todas las citas que ya te di, de Éxodo, de Número, de Deuteronomio, es Pascua, comienza con Pascua en el primer mes, que hoy los judíos lo llaman el calendario bíblico. ¿Cuándo comienza? El 14 del mes Nisan. ¿Quiénes son los únicos que lo celebran? Los judíos. Pero como hay tanto antisemitismo dentro de la iglesia, no queremos saber de los judíos. Pero ellos son los que llevan el orden. El orden correcto. Passover. Voy, que me quedan 3 minutos. Panes y levadura. Primicia. ¿Y cómo cierra con Pentecostés? ¿Qué es el asunto profético para llegarte allí? Ok, ¿cuál es el asunto bien correcto? Que estas festividades, que en el original no se llaman festividades, se llaman Moed. Es el hebreo original, Moed. ¿Qué significa Moed, varón? Moed significa tiempo designado o tiempo asignado, como una convocación. Y esa convocación es santa, como la leímos en Levíticos 23. El Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el formador de Israel, le dijo a Moisés, dile a Israel, no a los judíos, como tú lo estás diciendo hoy, no, dile a Israel, 12 tribus, a los hijos de Jacob, lo aclara bien, a los hijos de Jacob, Israel, que estas son mis designaciones, asignaciones para ellos, convocaciones santas. Otro término adicional de Moed, ¿cuál es? Micra. Ujú. Varón, ¿y qué es una micra? Micra significa convocación. ¿Qué es Moed? Tiempo designado, establecido. ¿Quién lo estableció? El Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué te dije? Te dije que en el 14 de Nisan, y Nisan va a ser el primer mes bíblico, el mes de Abib. Al día 14 comienza Passover. Luego de Passover, luego, panes sin levadura. Luego de panes sin levadura, primicias. ¿Y cómo cierra? Con Pentecostés, Shavuot. Ok. Shavuot cierra Pentecostés. Las 4 citas divinas de lo que para nosotros es primavera. Pero ¿cuál era el punto profético? Que creo que no sé, pero para mí creo que todos vamos a estar de acuerdo. Tú como cristiano, tú como estudiante de Biblia, y lo he escuchado decir a muchas personas que aún creen también en la Semana Santa, que es cuando Jesús murió, que Él es la Pascua, ¿no? Que como dijo Juan el Bautista, y todos hemos repetido, que Él es el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que aquí vamos a estar de acuerdo todos, creo yo, en lo que voy a repetir. Hemos repetido y hemos dicho que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Si estamos de acuerdo en eso, ese cordero tuvo que ir al sacrificio, ¿no? Como se ha dicho, como cordero en el día 14 de Nisan, entre las 2 tardes. Si estamos de acuerdo que Jesús va a cumplir como cordero, que usted sabe que al cordero no se le quebraban las patas, y cuando Jesús estaba en el madero y venía uno se ha dicho que uno de los soldados romanos a quebrarles las piernas, ya él había expirado, le habían traspasado el costado y ya le había expirado. Entendiendo que así como Cordero cumplió, a él no le quebraron las patas, como al Cordero no se le podía quebrar las patas. Perdón, a él no le quebraron, déjeme repetir esto, déjeme decirlo bien. A él no le quebraron las piernas como al Cordero no le quebraban las patas, eso es lo que quería decir. Dicho esto, entonces estamos de acuerdo todos ahora hasta aquí, que Jesús cumple como Cordero de Dios, ¿no? Es lo que enseña el cristianismo. El cordero de Éxodo, que pusieron la sangre de Nedictel para cuando el ángel de la muerte pasara, les librara de la muerte. Entonces, la sangre de Cristo, aleluya. Ah, entonces cumple como cordero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Jesús, el primer día lo bajan del madero y lo meten al sepulcro.
Así sucedió. Al Pesa, en sí Pesa es una cena de una tarde, de una noche, porque cuando usted lee bien Éxodo capítulo 12, ese cordero no se podía dejar nada para el día de mañana. Se lo tenían que comer en esa tarde. A Jesús en esa tarde lo meten en el sepulcro. Entrando en el sepulcro, ahora Jesús va a cumplir con esa cita divina de los panes sin levadura y lo que significa sacar la levadura, ¿no? ¿Ok? Entonces Jesús va a resucitar al tercer día. ¿Cuál es la cita divina asignada para el tercer día? Primicias. ¿Qué va a decir el apóstol Pablo en una de sus escrituras? Pablo va a asignarle a Yeshua HaMashiach que él es el primogénito de la resurrección. Pablo va a hablar que así el Padre lo resucitó de entre los muertos para vida. Y así como él lo resucitó Jesús, así también nosotros seremos resucitados. Y aquellos que murieron en él serían resucitados también. Es lo que habla Pablo en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, versículo 52 en adelante. ¿Está conmigo? Varón, sí, estoy contigo. Ok, bien que estás conmigo. Entonces, estamos de acuerdo. Jesús cumple como ese asunto profético de que él cumplió con el Passover. So, Jesús es nuestra Pascua. Es lo que dice el cristianismo. Lo voy a decir así, ¿ok? Jesús es nuestra Pascua. Pero así como Jesús es nuestra Pascua, también es nuestras primicias de la resurrección. Al tercer día resucitó. ¿Vieron? ¿Y qué va a pasar? Jesús camina 40 días más luego de su resurrección, ¿no? Dice que caminó 40 días más, según Hechos, vaya Hechos 1, léalo. Y mientras estuvo con ellos, entonces Hechos 1 va a decir el escritor Lucas que fue levantado en una nube, pero le asignó y le dio la instrucción a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, porque ellos iban a ser investidos de poder. Oh, Dunamis. ¿Está conmigo? Hechos 2. Y Hechos 2 es el cumplimiento de lo que Jesús dijo. Varón, ¿y cuál es la importancia? Que lo que comenzó en Passover, Shavuot lo cierra. Oh, no entiendo, no lo entiendes todavía. Déjame ver si te lo explico mejor. Jesús fue el Cordero Pascual, ¿sí? Jesús es el primogénito de la resurrección. Así que, así como hacen quizás cuánto, 2 meses, casi 2 meses y tantos días atrás, yo perdí a mi mamá y creemos que la fe de mi mamá era que ella se iba con Cristo. Y la fe nuestra es que ella murió en Cristo. El Camagua. Así entonces mi mamá está esperando la resurrección de entre los muertos, porque esa era su fe. Perdone que ahora meta fe aquí, ¿ok? Ahora no estoy hablando, no, estoy hablando fe. Esa era la fe de mi mamá. Esa era la fe de Abuelda Ortiz. Ah, va, Camagua. Entonces, eso ya lo está esperando. Pero Jesús le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. ¿De dónde? Jerusalén. ¿De dónde? No de Roma, nos equivocamos. Del Vaticano, no fue en el Vaticano, no fue en el monte de Vaticano, no fue allí. Fue en el templo de Jerusalén. No se vayan de allí. Y fueron investidos. Concluyó Jesús en Pentecostés con lo que le había dicho a ellos. Bueno, pero tú me estás hablando de algo profético. Ah, que ahora cerró con Pentecostés las citas divinas de primavera. Pentecostés la cierra. En esta noche, ahora yo cerrando, te estoy diciendo, las fiestas que son cíclicas, que son activas y proféticas al mismo tiempo, cerró este año para ti, para mí, 2025, la fiesta de primavera, la cita, la convocación, el Moed, el Mikra, con Shavuot, cerró. Entonces, si tú y yo entendimos que Jesús, tu Jesús, mi Jesús, el Yeshua de Israel, cumplió con las citas divinas de primavera. Te hablé de 4, faltan 3 más. ¿Cuáles son? Las fiestas que vienen en otoño. Las fiestas de otoño. Que entre octubre y septiembre va a comenzar otra convocación, otro Mikra, con la fiesta llamada Yom Teruah. La fiesta llamada el sonar
de trompetas. Que para el pueblo judío, para el israelí, para el Israel moderno, la llaman Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, algunos la llaman. ¿Cuál es la importancia de eso? Que en Yom Teruah, con el sonar de trompetas, invitan y llaman al rey al reinado. Varón, pero me estás hablando que es profética, sí, porque la cita divina de Yom Teruah, si tú crees en el rapto, deberías aprender de esta cita divina. Si tú crees en la venida de Jesús, tú debes de entender y aprender de la cita divina de otoño. Esa es mi aportación para ti. Pero es que el día ni la hora nadie lo sabe cuándo Él va a venir. Ah, ¿sabías tú que eso del día ni la hora es un hebraísmo? ¿Varón que es un hebraísmo? Es un modo de dicción. Es como una forma de hablar. Y decirle el día ni la hora, sabes que esas son las características de la cita divina, específicamente de Yom Teruah, del sonar de trompetas. Porque para estas citas de primavera, todas comienzan con luna llena. Pero para la cita divina de Yom Teruah, la luna no es llena. Y también la llama la cita divina escondida, el día escondido, el día donde y la hora donde nadie sabe. Te entrego esto y espero en el Eterno poder tener y estar conectado para cuando volvamos a octubre, el octubre nuestro, podamos y me escuches en explicarte un poquito y todas las características que tiene la cita divina de Yom Teruah y el misterio que encierra esa cita divina con Adán. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde. Gracias por estar conectado. Toda bendición del Eterno sea derramada sobre ti